relacionados. Y esto hace que nos quedemos sin pilas. ¿Qué otros factores se asocian a la salud en la mujer? Pues dos factores fundamentales. Primero, los factores hormonales, que nos hacen diferentes, ¿no?, a los hombres. Y el segundo, los factores psicosociales. Venga, vamos allá, primero con los hormonales. De los factores hormonales hay una cosa muy importante que antes me parece que ya ha mencionado la doctora Sánchez, que es la ciclicidad. ¿Qué pasa con la ciclicidad? Pues hay un montón de aspectos de nuestra salud, nuestro sistema inmunitario, nuestra energía, nuestra creatividad, nuestro apetito, nuestras ganas de salir al mundo, nuestra libido y nuestro estado anímico que dependen de esta ciclicidad. Aquí, por ejemplo, la ciclicidad normalmente, o sea, estos aspectos normalmente suelen relacionarse con los estrógenos. Aquí yo voy subiendo, mi sistema inmune mejora, mi creatividad mejora, mi energía mejora y aquí estoy de bajada. Me gustaría preguntar en la sala cuántas de vosotras organizáis vuestra vida social, vuestro ejercicio en relación a vuestra ciclicidad. Yo no. ¿Vale? Y esto es una cosa que he sido muy consciente haciendo esta charla, ¿no? Igual tengo mi fiesta de 40 años y estaba a punto de menstruar y yo estaba ahí como por el suelo, ¿no? No es un momento, ¿no?, para ello. Seguimos. Las etapas en nuestra vida. ¿Qué pasa con las etapas en nuestra vida? Este paper es muy interesante y habla sobre todo de salud mental y de patologías neurodegenerativas y el hecho de que nosotras, los estrógenos, ¿no?, nuestra edad fértil, se asocia con un aumento de depresión y la posmenopausia con un aumento de Alzheimer. Y todo esto también respecto a la ciclicidad durante la parte cíclica de nuestro ciclo menstrual con el trastorno disfórico. Además, me parece, aparte del tema de la salud mental, me parece interesante dar un breve apunte del tema de las transiciones hormonales, porque en estas transiciones es donde es muy fácil también que empiecen enfermedades autoinmunes. No tengo tiempo de hablar de este tema, pero bueno, es un tema que creo importante mencionar. Y bueno, luego están las disfunciones hormonales, que en esto no me voy a alargar porque bueno, ya han hablado muchos de mis compañeros que lo han hecho súper bien. Pero bueno, menciono un poco las principales patologías o las principales disfunciones: el síndrome premenstrual, la miomatosis, la dismenorrea, los ciclos cortos, el síndrome de ovario poliquístico y la menorrea. Y todo ello lo he como clasificado en 3 disfunciones, que de esto nos ha hablado súper bien el doctor Matas, que son la dominancia estrogénica, el hiperandrogenismo y el déficit de estrógenos y de progesterona, que serían más en enfermedades endocrinas o sistémicas. Bueno, las 4 primeras irían hacia la izquierda y las 2 últimas entre derecha y parte inferior. Y ahora vamos a hablar de los factores psicosociales, que en esto pues me he engrescado un poquito, espero que os interese de lo que os voy a hablar. A ver, esto es una imagen un poco borrosa, pero bastante clara, de la mujer empoderada de hoy en día, ¿no? Bueno, es una mujer que trabaja, pero no ha dejado el resto de labores que tiene, ¿no? Un efecto bocata muy importante, porque ahora somos mujeres más tardes, tenemos a los papás mayores, a los niños pequeños, y nos tenemos que ocupar de un sinfín de cosas, además estando estupendas y maravillosas constantemente. Entonces, bueno, ya están saliendo muchos papers que nos hablan de la salud psicosocial, ¿no?, y de por qué nosotros enfermamos. Y sobre todo, toda la bibliografía que he encontrado asocia los problemas de salud mental de la mujer a 3 factores importantes. Uno es el tema de la carga mental, ¿no?, de todas las cosas de las que nos estamos ocupando, aunque esto está cambiando, pero nos falta mucho trabajo por hacer. La otra parte importante es todo el tema del empleo, porque estamos en unas condiciones peores de empleo, tenemos una brecha salarial importante, un techo de cristal importante que hay que intentar empezar a romper, y luego todo el tema de la violencia, que, bueno, según este artículo, 1 de 4 mujeres sufrirá abusos a lo largo de su vida o los ha sufrido. Y esto ocasiona a nivel individual y a nivel colectivo mucho estrés. Y luego hay un tema que no me quiero ir de aquí sin comentar, que es el tema del sesgo de género en medicina. Bueno, este artículo del diari Ara, que es un diario de aquí, de Cataluña, habla de este tema y os aconsejo buscarlo y leerlo porque, bueno, entrevistan a varias investigadoras
Y claro, el problema que ha sido que la mayoría de estudios se han realizado con hombres, ha sido una medicina muy androcéntrica, se han obviado a las mujeres de los estudios, pues sobre todo aludiendo a que somos cíclicas y no siempre nuestro comportamiento fisiológico es igual, y con todo el tema también de las transiciones hormonales, y se han sacado conclusiones exactamente iguales a las de los hombres. Y esto ha generado muchos problemas. Nos han psiquiatrizado, ¿no? Por ejemplo, un dato que leí en el artículo es que cuando un hombre y una mujer entran en una consulta, el hombre tiene el doble o triple posibilidades más de salir con pruebas diagnósticas que la mujer. O sea, a una mujer mucho más fácilmente le dan un fármaco psiquiátrico o un antidepresivo, y al hombre le piden pruebas porque lo que le pasa no es emocional, que esto también es un problema para los hombres, porque se reduce mucho el diagnóstico de enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Este es un estudio que se realizó en Dinamarca y son 20 años aproximadamente de seguimiento de más de 6 millones de hombres y mujeres, y lo que demostró este estudio es que las mujeres de media sufrían 4 años de retraso en principales patologías. Bueno, de hecho, en todas menos en la osteoporosis. 4 años de retraso de media en cáncer, 4 años de retraso de media en enfermedad cardiovascular, 4 años de retraso de media en patología pulmonar, excepto en osteoporosis porque, claro, gracias a los protocolos diagnósticos, de eso estamos libradas. Esto, el paradigma de todo este tema es la enfermedad cardiovascular, ¿no? Morimos mucho más, aunque tenemos mucha menos enfermedad cardiovascular. ¿Por qué es esto? Primero, porque nosotras tenemos otros síntomas, que el típico dolor precordial que nos han explicado en la universidad, tenemos más vegetatismo, el dolor quizá muchas veces es más mandibular. 2, porque muchas veces cuando vamos al médico, el médico dice que es ansiedad, te da el diazepam y para casa. Y 3, porque estamos tan ocupadas con asuntos que a veces ni hacemos caso a lo que nos pasa. La 4, que este es un tema del que también se ha hablado, es que nosotras, con el tema estrogénico, la enfermedad cardiovascular normalmente empieza mucho más tarde, con lo cual tenemos más comorbilidades y hay más riesgo de mortalidad. Pero bueno, no olvidamos los otros 3 factores, por favor, que os he comentado. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco del global, de cómo tratar a la mujer de este siglo XXI. La general es, ¿no duermo? Pues vamos a intentar descansar. ¿Como mal? Voy a intentar comer mejor y hacer ayunos. Soy sedentaria, me pongo a hacer ejercicio, y más con todo lo que hemos visto, ¿no?, del tema del ejercicio de fuerza y el ejercicio aeróbico. Poca madre tierra, mar, tierra y sol. Bañarnos en el mar, pisar con descalzas, tomar el sol. El abuso de las tecnologías, luz natural, luces rojas, y una cosa que no he puesto aquí, pero un poco el tete-a-tete que se está perdiendo, ¿no?, tanto móvil. La disbiosis, mejorar la microbiota, de las infecciones, investigar, porque a veces hay mucha inflamación oculta por ahí por culpa de las infecciones. Los tóxicos, reducirlos y activar las vías de detox. No vale de nada que me tome un depurativo hepático, pero luego me pinte los labios con el típico pintalabios que tengo en casa, ¿no? Los déficits de nutrientes, reponerlos, y luego revisar el tema de la medicación, que aquí quiero hablar un poco y alabar la labor de los médicos de familia, porque muchas veces les llegan las medicaciones de todos los especialistas que vamos añadiendo y tienen un trabajo ahí muy complicado para poder resolver. El tema de la ciclicidad. Este libro es de una amiga que se llama Yolanda García y me encanta, os lo recomiendo, ¿vale? Y centra mucho todo el tema de la salud de la mujer en el tema cíclico. Y esta bueno, me encanta esta imagen, ¿no?, porque habla mucho de cómo, por ejemplo, en los extremos, ¿no?, en uno tenemos la menstruación, que aquí, en teoría, pues contactamos con una parte como muy sabia, estamos cansadas, necesitamos reposar, estamos con nosotras mismas, un trabajo más tranquilo, ¿no? Y luego en la ovulación, que es cuando estamos a tope ahí para darlo todo, ¿no? Energía, ejercicio, socializar, ¿no? Intentar hacer un poco más de caso de esto, ¿no? Y luego abordar la desigualdad, que bueno, esto es una tarea muy compleja. Educación, política, ciencia y salud, y ayudarnos a hacer tribu, apoyarnos a crecer en todo este proceso. Y bueno, el cuarto que he puesto es tratar las disfunciones hormonales, que no me voy a alargar mucho, pero no debería ser un tratamiento de primera elección el anticonceptivo, ni tampoco el antidepresivo.
hagamos caso a esta rueda, ¿no? Un poco, o sea, vayamos a lo básico, ¿no? A lo básico, a revisar qué está haciendo esa mujer en su día a día, cómo se está cuidando, cómo come, cómo se relaciona con los demás, cómo tiene su intestino, cómo están los tóxicos. Y luego valorar el uso de nutracéuticos cuando sea necesario. Evidentemente, cada circunstancia y cada problema hormonal o cada transición tiene sus características y hay que investigar. Yo voy a hablar del DHA un poquito porque es un nutracéutico que a mí me gusta mucho. Y bueno, como datos relevantes sobre el DHA es un omega 3. La síntesis de nuevo en nuestro organismo es prácticamente nula, o sea que lo tenemos que obtener a través de la ingesta. Es poco abundante en la dieta y se halla sobre todo en la yema de huevo, en el atún y el bacalao principalmente. Ya sabéis que el atún está un poco vetado por todo el tema del metilmercurio y también las microalgas. Es uno de los nutrientes más carenciales a nivel mundial y solo algunas poblaciones de Japón tienen niveles óptimos. En el organismo se halla mayormente en retina y en sistema nervioso, en cerebro, y es un gran antiinflamatorio. Bueno, y luego, evidentemente, un buen DHA, como suplemento, tiene que tener el sello IFOS, no tener ácido fitánico, y su procedencia a venir de los triglicéridos, etc. ¿Por qué no o por qué puede ser más óptimo dar solamente omega 3 que omega 3,6,9? Bueno, esto del homus, como dijeron ayer, homus vagus, homus sedentarius. Bueno, esta imagen ya la vi ayer en alguna presentación, no recuerdo. Y bueno, lo que está pasando es que el ratio omega 6, omega 3 pues empezó siendo 1, que era el más óptimo, pasamos a 5 y ahora estamos en 23. O sea, estamos suficientemente impregnados de omega 6, pero nos falta mucho omega 3, ¿no? En las carnes, en los lácteos, en alimentos que tenemos prácticamente a diario. Por eso es mejor dar omega 3 y luego esta imagen lo resumo muy brevemente, pero aquí en el centro vemos las enzimas que se encargan de metabolizar y de asimilar y de asegurar la buena entrada en nuestro organismo tanto de omega 6 como de omega 3 y son mucho más sensibles al omega 6, con lo cual si introducimos mucho omega 6 sufre depleción. ¿Y por qué administrar DHA de forma aislada? En estos estudios lo que vemos es que cuando damos DHA, el EPA y el DHA aumentan los dos. Sin embargo, cuando combinamos EPA y DHA, en algún momento de esta administración el DHA se estanca. Sin embargo, el EPA sigue para arriba, con lo cual, si tenemos que escoger, mucho mejor DHA aislado. Y respecto a los trastornos hormonales, y voy a ser súper breve, porque además, bueno, mis compañeros creo que ya se han expresado bastante en este sentido. Hay mucha bibliografía de omega 3 combinado, pero poca de omega 6, pero tanto en síndrome premenstrual tenemos buen resultado, como en miomatosis y endometriosis tenemos buen resultado, sobre todo estos estudios son en dieta. Respecto a la dismenorrea y la hipermenorrea, una cosa que asusta mucho es que grandes dosis de DHA aumenta el sangrado. Bueno, esto no es verdad, ¿vale? Quiero decir que no tengáis miedo a dar DHA en dosis si son necesarias de 3-4 gramos al día. Sobre todo a niveles de neuroinflamación, las dosis o de enfermedad cardiovascular serían más bien 3-4 gramos. En el síndrome de ovario poliquístico también se ha visto mejora, tanto en la sintomatología más de aspecto físico como en los ciclos. Pero es que además mejora el descanso, mejora la microbiota, mejora el tema de las infecciones, mejora el sistema inmunitario, mejora los tóxicos y es un superpotente antineuroinflamatorio, perdón. Con lo cual, voy a acabar ya con esta frase de Mario Benedetti, que para mí habla un poquito del proceso que está haciendo la mujer en este siglo XXI y dice: se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta, tan solo que vas a llegar distinta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel. Venga, ya vamos a concluir la sesión de la mañana antes de irnos a comer con la doctora Mar Vergara. Ella es especialista en pediatría y en cuidados intensivos pediátricos y neonatales, pediatra en atención primaria, y estoy encantada de que esté aquí. Nos va a hablar de resultados de la micoterapia
en pacientes con trastornos de tipo funcional digestivo en pediatría. Muchísimas gracias y bienvenida, Mar. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que dentro de lo que es la medicina integrativa, la pediatría es la gran perjudicada porque no hay estudios en niños, no se pueden hacer estudios y prácticamente los pediatras muchas veces cuando tenemos niños que están pues muy malos no sabemos qué usar. Estamos pues siempre buscando qué podemos hacer, ¿no? Porque no hay evidencia. Entonces me parece muy interesante presentaros este estudio porque realmente es el primer estudio en niños con trastornos funcionales digestivos con micoterapia. Pensamos en hacer este estudio porque realmente usamos mucho la micoterapia en niños desde muy chiquititos. Es pues, muy evidente que, por ejemplo, en el reflujo gastroesofágico desde niños recién nacidos tenemos muy buenos resultados con la micoterapia. Teníamos estudios previos en adultos, este es un estudio de IFAS da Terra, en pacientes con SIBO adultos, donde se vio que con el estrato de ganoderma y la melena de león tenían mejoría de los síntomas del SIBO, tanto a nivel gastrointestinal como a nivel del estrés. Y esto también nos animó a hacer el estudio en niños. Es verdad que lo hubiésemos querido hacer con todos los niños que teníamos en nuestra consulta, pero un poco por motivos de la ficha técnica tuvimos que hacerlo con niños entre 5 y 18 años. Todos sabéis que el estrato de Reishi tiene potentes efectos antiinflamatorios. Sabéis que los polisacáridos y los triptanoides son los principales componentes antiinflamatorios. Sabemos que reduce la actividad del NF-kappa beta. Y había muchos estudios, tanto a nivel de enfermedad inflamatoria intestinal como a nivel pues, de intestino irritable en adultos, que nos hacían pensar que en niños pues, podía tener el mismo efecto. Y lo mismo la melena de león. Esta es una de mi micoterapia favorita en niños, no solo por los efectos digestivos, sino también por toda la modulación a nivel del sistema nervioso, tanto entérico como el sistema nervioso central. Sabemos que es gastroprotector, regenerador del epitelio y de la mucosa intestinales. Había muchos estudios también en adultos a nivel de enfermedad inflamatoria intestinal y también a nivel, por ejemplo, pues, de gastritis, pero no encontrábamos nada en niños. También decir que uno de los efectos muy importantes de los hongos es su efecto prebiótico. Bueno, decidimos coger niños con trastornos gastrointestinales funcionales, como os decía, entre 5 y 18 años por la ficha técnica, porque los trastornos además gastrointestinales son a nivel funcional es muy abundante como motivo de consulta. Prácticamente los niños mayores de 4 años puede ser motivo de consulta entre el 20 y el 40%, es muy alto el porcentaje. Y además cada vez también están aumentando, ¿no? Bueno, los definimos como un conjunto de síntomas gastrointestinales crónicos o recurrentes, no explicados por anomalías estructurales o bioquímicas y que producen una clara disminución de la calidad de vida del niño y de su familia. Son niños que muchas veces no van al colegio. Recuerdo una niña de 7 años que llevaba 7 años sin ir al colegio por dolor abdominal, pero no le encontraban nada en la medicina convencional, ¿no? En realidad, a estos pacientes los dividimos en 3 grupos fundamentales con criterios pediátricos del Roma 4, que es la clasificación que usamos. Tenemos 2 grupos de pacientes, unos que son menores de 5 años y otros niños entre 4 y 18 años. Y estos trastornos los dividimos en trastornos de vómitos funcionales, trastornos del tránsito funcionales y trastornos de dolor abdominal funcional, con todas estas variables que tenéis aquí. Lo más abundante en estos pacientes es encontrar estreñimiento y también dolor abdominal con sus variables como síndrome irritable, el colon irritable o incluso pues, migrañas abdominales. Nosotros sabemos que la fisiopatología de este síndrome es pues muy variable. O sea, tenemos por un lado pues una predisposición genética que es evidente, en donde intervienen luego muchísimos factores ambientales. Hoy decimos que es una patología psicobiosocial. También interviene muchísimo pues, toda la parte social, ¿no? Es muy importante que la base de este trastorno lo que tenemos es una alteración del eje intestino-cerebro. Pero no solo del eje intestino-cerebro, porque como sabéis, el intestino forma parte del sistema inmune de las mucosas
y mucosas son todas. En estos niños es muy frecuente que encontremos que han ido a todos los especialistas. Son niños que tienen dolor abdominal y os está viendo el digestivo, pero por otro lado, pues también están viéndolo si son niñas muchas veces por vaginitis de repetición. Por supuesto, el otorrino está siguiendo las otitis de repetición o los catarros de repetición. Y al final, pues son niños también que los está viendo el neurólogo porque tienen hiperactividad o déficit de atención. Muy frecuente las dermatitis atópicas. O sea, son niños que muchas veces están recorriendo a todos los especialistas. En el fondo lo que tienen es una alteración del sistema inmune de las mucosas, ¿no? Y esto es muy importante porque, bueno, nos propusimos también en el estudio mirar qué pasaba con todas las demás mucosas. Y bueno, los resultados, veréis que hemos hecho algunas cosas, pero de este estudio se pueden sacar muchísimas más conclusiones cuando ya con el estadístico lo estudiemos un poco más a fondo. Decidimos estudiar lo que pasaba en este trastorno de dolor funcional en niños con la fórmula de IFAS da Terra del Dr. GB, que como sabéis lleva extracto de reishi y extracto de melena de león. Usamos también la vitamina D. ¿Por qué? Porque casi todos nuestros niños, cuando llegan a la consulta, una de las cosas que usamos como un nutracéutico fundamental es la vitamina D. Y cuando IFAS me lo propuso, yo dije, bueno, vale, no vamos a usar nada más, pero sí a todos nuestros niños, cuando vienen a la consulta, les aconsejamos tomar vitamina D y cambiar la dieta. Entonces, el grupo control no puede ser un grupo que no esté con una dieta que sea sana y tampoco un grupo sin vitamina D, ¿no? Por eso, en principio, el objetivo fundamental fue evaluar los cambios en la intensidad del dolor. El 100% de nuestros niños escogidos tenían dolor abdominal crónico, con una suplementación durante 12 semanas en niños de 5 a 18 años con vitamina D y con dieta sin gluten, sin caseína de vaca y sin soja, rica en grasas, con una dieta antiinflamatoria que llamamos nosotros low carb. Y esto fue lo que aplicamos a todos junto con la vitamina D, 6.000 unidades semanales. Íbamos a evaluar el dolor abdominal y como parámetros secundarios también analizamos, por ejemplo, el cambio en la calidad de vida, las deposiciones y también pues, lo que os contaba de otros síntomas en mucosas, como pueden ser catarros, rinitis, dermatitis atópicas. A nivel de biomarcadores, lo que hicimos en estos niños es hacer un estudio de disbiosis intestinal antes y después del tratamiento con el laboratorio Teletest, donde estuvimos pues, valorando también, aparte de la microbiota, la zonulina, la calprotectina y la antitripsina alfa-1 antitripsina. Como os digo, cogimos 30 pacientes. Es verdad que en el grupo control perdimos a uno. Al final fueron 29 pacientes durante 12 semanas, suplementados con melena de león y reishi en forma del jarabe del Dr. GB, a una dosis de 0,5 mililitros por kilo de peso y con vitamina D a 6.000 unidades semanales. ¿Qué encontramos en estos pacientes cuando hicimos el estudio previo? Vimos a nivel de síntomas que el 40% de ellos referían cansancio, el 40% tenían dermatitis atópica, el 30% más o menos tenían catarros y rinitis, dolor abdominal, bueno, yo os digo que fue el criterio de elección, eran el 100%. Las heces, curiosamente a lo que podíamos suponer, porque el estreñimiento es lo más frecuente en estos casos de dolor abdominal, lo que encontramos fue que eran de tipo 3 y 4 de la escala de Bristol, o sea, eran deposiciones normales, pero sí tenían algunos pacientes estreñimiento y diarrea. Esto luego os lo comentaré en los resultados. A nivel de microbiota, vimos una disminución de la microbiota inmunorreguladora. Esto nos llamó un poco la atención porque todos esperábamos encontrar la flora proteolítica alta, pero esto fue lo que encontramos. La ankermansia solo en el 10% de nuestros pacientes tenía un rango normal. Los parásitos, el 30% de nuestros pacientes tenían osiuros y casi un 37%, digo casi porque yo creo que era un poquito más, la Giardia lamblia. Y luego la zonulina, la alfa-1 antitripsina estaban aumentadas en el 30% de los pacientes y la calprotectina en un 7%. ¿Qué encontramos? Pues encontramos de forma significativa una disminución del dolor en los pacientes del grupo experimental, en los pacientes que habían recibido la micoterapia. Y esto fue bastante significativo.
Encontramos una mejora de las dermatitis, también con diferencias estadísticamente significativas en el grupo control. Y encontramos menor tiempo de conciliación del sueño, también con diferencias estadísticamente significativas en el grupo experimental. Encontramos también algunas cosas importantes que no fueron estadísticamente significativas, ¿no? Como por ejemplo la disminución de los catarros y algunas otras cosas que ya en alguna publicación que vamos a hacer analizaremos. Muy importante a nivel de microbiota el aumento de la Ankermansia. Esto, además, fue estadísticamente significativo. Y como sabéis, esto es lo mismo que equilibrio intestinal, que es equilibrio del sistema inmune, y es muy, muy importante. Pensamos que puede haber sido debido al aumento del ácido butírico, porque aunque no fue significativa estadísticamente, el aumento del Faecali Pranucci fue una de las cosas que nos encontramos, pero también por el efecto prebiótico de la micoterapia. Encontramos un aumento de la microbiota reguladora, esa que estaba baja. Aumentó el Brevibacterium, aumentó la Bellonella, que como sabéis ahora además se ha relacionado mucho con el metabolismo del lactato a propionato, y por lo visto pues hay estudios en deportistas que mejoran el rendimiento con la Bellonella. Bacteroidetes también aumentaron. Aumentó el osalobacter, que a nosotros nos interesa mucho porque muchos de nuestros niños autistas tienen muy altos los osalatos a consecuencia de la cándida y también son pacientes con muchísimo dolor abdominal. Pero desaparecieron en el 100% de los pacientes del grupo experimental y también del grupo control, en el que solo teníamos dieta y vitamina D, los osiuros en el 100%. La giardia también disminuyó, pero no a tanto porcentaje. Muy curioso, y también en el grupo solo con dieta y con vitamina D, aunque fue más significativo en el grupo experimental. En general observamos mejora de la intensidad del dolor, normalización de las deposiciones. Aquí lo curioso fue que seguían siendo deposiciones tipo 3 y tipo 4, pero disminuyó muchísimo la diarrea. Curiosamente, porque dando un prebiótico podíamos pensar que iba a mejorar el estreñimiento, pues lo que más mejoró en nuestros pacientes del grupo experimental fue la diarrea. Como os decía, la dermatitis mejoró y mejoró la calidad del sueño. Bueno, estos hallazgos nos animan a usar la micoterapia en niños en trastornos gastrointestinales funcionales, ¿no? Donde tenemos tan poquitas cosas que usar. Pero también nos abre una gran ventana de esperanza a la hora de poderlo usar en otras muchas patologías relacionadas con la inflamación de las mucosas. Y como siempre, en niños, que son los grandes perjudicados, se necesitan muchos más estudios, pero también yo os animo a que uséis la micoterapia sin miedo, porque a nivel de experiencia clínica pues nos aporta muchísimas buenas sensaciones, ¿no? Y muchas gracias. Aquí os he dejado algo del estudio y encantada. Gracias. Quieto, parado. No se me vayan todavía. Quieto, parado, un segundo. Como presidente de la sociedad, tengo una vez más el gusto de, en este caso, premiar la presencia, premiar la perseverancia, premiar el esfuerzo, premiar las ganas. Fidelidad. Bueno, aquí, yo creo que está inmerso en todo lo anterior. Y sobre todo alguien que el año pasado nos dijo, oye, lo más seguro es que no siga viniendo a los congresos porque ya estoy mayor, estoy cansado, he venido a muchos, ha venido a todos, siempre aportando desde su perfil, con un conocimiento de muchísimo tiempo, de muchísimos años, con unas ganas que muchas veces nos faltan a muchos jóvenes. Y, coño, me has hecho tragar en seco. Y me refiero al profesor Félix Yuguero. Maestro, venga para acá. Felicidades. Porque queríamos que estuvieras aquí, lo has hecho una vez más, y creo que te vas a joder, no vas a dejar de venir
Así somos la gente Sí. de León. Voy a decir el secreto. Yo el día 23 de junio tengo una intervención en un mini congreso que se va a celebrar en Marbella, junto con el amigo doctor John Gara Mendoza, sobre longevidad. Entonces yo tendré una ponencia y entre ellos me ha pedido, él dice, máquina, me llama máquina, prepara algo interesante. Entonces, como a mí siempre me pregunta, yo hay dos cosas que tengo presente. Madre e hija, me las encuentro por la calle hace años que me preguntan, ¿cómo conservas esa vitalidad? Algún día nos lo dirás. Y entonces le dije, yo voy todos los días tomo un diente de ajo, pero cuando veo una mujer que está muy guapa, ese día tomo 2. La otra, los chinos dicen, y aquí hay en la sala he visto una persona que ha dado fe de ello por un cambio que ha tenido en su vida, el doctor Martínez, va por usted. Entonces los chinos dicen, el hombre siempre tiene la edad de su amada. Los cordobeses, que hay por aquí de Sevilla, Andalucía y demás, dicen, a la inversa no funciona. Muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias, seguiremos aportando y ya está. Vale, gracias. Una hora. Bueno, A Eh, 3:15. A las 3:15 volvemos, ¿vale? Baby, only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. And wait for me to come home. 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 Inside the necklace you got when you were 16, next to the heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. And wait for me to come home. You with the sad eyes, don't be discouraged. Oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside you makes you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. Don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy, you've taken all you can bear. You call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors.